Bien, jóvenes, gusto saludarlos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a entrar de lleno a un nuevo tema, nuestro curso de matemática. La verdad es un tema bastante interesante, una de las ramas de las matemáticas que está presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, y es una de las ramas de las matemáticas más antiguas que existen, y es una de las ramas de las matemáticas que podemos encontrar presente a nuestro alrededor en nuestra vida diaria. Y estoy hablando de la geometría. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy? Hoy vamos a ver lo que es una introducción a la geometría. Me imagino que alguno de ustedes ya pues más o menos tendrá alguna idea de qué es la geometría, de qué se encarga la geometría, qué estudia la geometría. Y a la mayoría pues se nos viene rápidamente a la mente las figuras geométricas. Estamos hablando de un cuadrado, de un rectángulo, del círculo, del triángulo, en fin, de todas las diferentes formas geométricas que existen, líneas, curvas, rectas, ¿ya? Entonces, de todo eso se encarga la geometría. Bien, veamos. Cuando hablamos de geometría, pues rápidamente a nuestra mente se nos vienen las distintas figuras geométricas. También los instrumentos que se utilizan en el área de la geometría. Por ejemplo, hablamos de un compás sirve para trazar pues, circunferencias, trazar un círculo, las reglas, en fin, un transportador sirve para medir ángulos. Ya todos estos son instrumentos que son necesarios al momento de estudiar geometría. Empecemos viendo una breve definición de lo que es geometría. Acá tengo dos definiciones de qué es geometría. Acá nos dice, la geometría es una de las ramas de las matemáticas que se ocupan del estudio de las propiedades del espacio, como puntos, planos, polígonos, rectas, poliedros, curvas, superficies, entre otros. Bien, chicos, realmente estudiar geometría es en lo personal es una de mis ramas favoritas de las matemáticas. Realmente la geometría está en todo, está en la vida diaria. Por ejemplo, cuando se quiere medir un terreno, ¿ya? Se quiere saber el área de un terreno, pues podemos medir la parte de enfrente por el fondo. Se dice un terreno, por ejemplo, de 20 metros de frente por 20 de fondo. En fin, la geometría es una de las ramas, pues ahí sí que está presente en nuestra vida cotidiana. Acá tengo otra definición de lo que es geometría. Dice acá, la geometría es aquella parte de las ciencias matemáticas que se ocupa de estudiar las medidas y propiedades de las figuras sobre un plano o en el espacio. Acá tengo una imagen, pues, la geometría aplicada en la arquitectura, por ejemplo. Los arquitectos, por ejemplo, aplican la geometría. Un albañil, por ejemplo, sin ser arquitecto, aplica geometría. Un albañil, al momento que está construyendo una casa, está construyendo un edificio, pues necesita hacer medidas y trabaja en base a figuras geométricas. Si se dan cuenta en esta imagen que tengo acá, pues ahí podemos encontrar distintas figuras geométricas. Podemos encontrar cuadrados, rectángulos, líneas, rectas, ángulos. Por ejemplo, ahí nos muestra la figura, nos muestra un ángulo entrante convexo, ángulo recto, un ángulo, triángulos, ángulos rectángulos, por ejemplo, las esquinas, por ejemplo, forman ángulos rectángulos que miden 90 grados. En fin, se dan cuenta, los arquitectos pues aplican la geometría al momento de hacer construcciones. En la naturaleza también encontramos la geometría. La geometría también está presente en la naturaleza, chicos. Por ejemplo, hay hojas que tienen diferentes formas, flores que tienen diferentes formas, colores, tamaños, formas, en fin. Por ejemplo, un volcán. Si vemos un volcán, ¿qué forma le encuentran ustedes a un volcán? Pues le encontramos comúnmente pues una forma de un cono, por ejemplo. Las montañas tienen diferentes formas. En los animales también hay geometría, ¿ya? Entonces la geometría está presente también en la naturaleza.
La geometría en la vida cotidiana. Pues la geometría, como he venido explicando desde el inicio de la clase, pues está presente en nuestra vida cotidiana, está presente en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en una casa, por ejemplo, encontramos aplicación de la geometría. En una casa, ¿cómo encontramos geometría en una casa? Bueno, las ventanas, por ejemplo, tienen formas cuadradas, formas rectangulares. Podemos encontrar triángulos, en fin. Acá, por ejemplo, tengo una flor, ¿ya? Si trazamos líneas imaginarias en esa flor, podemos encontrar triángulos y diferentes formas. Una pelota de fútbol, por ejemplo, es una figura geométrica. ¿Por qué es una figura geométrica una pelota de fútbol? ¿Por qué? Pues tiene forma esférica, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, la geometría la encontramos en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿de dónde se deriva la palabra geometría? Dice acá, ¿qué significa etimológicamente la palabra geometría? La palabra geometría está formada por las raíces griegas geo, que significa tierra, y metrón, que significa medida. Es decir, que de ahí se deriva la palabra geometría. Geo, que significa tierra, y metrón, medida. Que al final de cuentas, ¿qué significa? Medir la tierra o medición de la tierra. Es el origen etimológico. Cuando yo digo el origen etimológico, estoy hablando de dónde se derivó esta palabra. Acá también, la geometría sirve para solucionar diversos problemas relacionados con medidas de áreas. Escuché bien, jóvenes, medidas de áreas. Lo que se explicaba, pues, por ejemplo, para medir terrenos. A veces es necesario medir terrenos a la hora que se quiera vender un terreno, se quiera comprar un terreno, pues tiene ciertas medidas. Podemos decir, por ejemplo, un terreno que tenga 100 metros cuadrados de área, un terreno que tenga 140 metros de área, 200 metros, 300 metros de área. Entonces, dependiendo del área que tenga el terreno, pues así va a ser el valor que tenga también. Longitudes y volúmenes, ¿ya? Por ejemplo, si necesitamos medir una mesa, necesitamos medir una pared, cuánto tiene de ancho una pared, cuánto tiene de altura una pared. Ahí estamos aplicando la geometría. Volúmenes, por ejemplo, si hablamos de un vaso, pues un vaso, ahí estamos hablando de una medida de volumen. Dice, es un conjunto de conceptos, de teoremas, hipótesis y construcciones que estudian las propiedades de las figuras del plano y del espacio. Esta materia es considerada una de las ciencias más antiguas inventadas por el hombre. Es una de las ramas de las matemáticas que se encarga de estudiar las propiedades y las formas de un cuerpo geométrico. Vean, pues, chicos, la rama de la geometría, pues, es una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Estamos hablando de hace unos 1000-2000 años atrás, ya se estudiaba geometría. Los griegos, por ejemplo, ellos empezaron a estudiar geometría. A lo largo de la historia, pues también existieron grandes matemáticos que hicieron muchas contribuciones y aportaciones al estudio de la geometría. Y acá les voy a mencionar, pues, dos de ellos. Realmente hay otros matemáticos, pero por cuestión de tiempo, pues les voy a mencionar únicamente a dos. Acá tenemos a Euclides. Dice acá, Euclides, matemático y geómetra griego, considerado como el padre de la geometría. Escuchen bien, chicos. Matemático y geómetra griego, considerado como el padre de la geometría. Su obra de los elementos es la más conocida y en la que se estudiaban las propiedades de los planos, líneas, círculos, triángulos y esferas. Otro de los grandes matemáticos que hicieron muchas contribuciones al estudio de la geometría fue Tales de Mileto. Tales fue un filósofo griego, estadista, matemático, astrónomo e ingeniero. Según se señala en los escritos conservados, Tales habría demostrado teoremas geométricos sobre la base de definiciones y premisas. Con ayuda de reflexiones sobre la simetría, Tales aspiraba a encontrar una explicación racional del universo. El teorema de Tales se llama así en honor a él. Fue el iniciador de la indagación racional sobre el universo. Oye, pues en palabras más sencillas, Tales de Mileto pues hizo
grandes contribuciones al desarrollo de la geometría, y él más que todo se inspiró mucho en el estudio del universo, cómo aplicar la geometría para estudiar el universo. Y hay un teorema, que eso lo vamos a ver más adelante, que lleva su nombre y se llama teorema de Tales. Bien, chicos, pues ahora vamos a ver algunos conceptos básicos de la geometría. Uno de los primeros conceptos que debemos aprender en geometría es el punto. ¿Y qué se imaginan ustedes que es un punto? ¿Qué creen ustedes que es un punto? Bueno, si la mayoría nos imaginamos un puntito, pues dibujamos con la punta del lápiz una pequeña marca, y estamos hablando de un punto. Bueno, veamos acá, dice acá. Según Euclides, punto es lo que no tiene partes. Para evitar confusiones, al dar una definición más compleja, solo diremos que la idea de punto nos la da la marca que deja un lápiz sobre el papel, tan pequeña que carece de dimensión. Es decir, cuando hablamos, uno de los conceptos básicos de la geometría es el punto. Es decir, entonces, un punto, para entenderlo de manera más sencilla, pues lo podemos entender como la marca que deja un lápiz sobre un papel, que no tiene una dimensión. ¿Y qué significa que no tiene una dimensión? Pues que no tiene un tamaño, no se puede medir, ¿ya? No le podemos dar una medida exacta. Entonces, ahí estamos hablando de un punto. Luego tenemos acá la recta o la línea recta. Dice, es una línea que se extiende en una misma dirección. Por lo tanto, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Escuchen bien, contiene un número infinito de puntos. ¿Qué significa infinito? Pues que no tiene fin. Dicha recta también se puede describir como una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección. Bien, chicos, para que podamos comprender de manera más sencilla que es una recta. Más que todo, es una recta, es una sucesión infinita de puntos que se extiende a lo largo, o sea, es decir, en una sola dirección. Es decir, que no tiene curvas, no tiene ángulos y es infinito. Luego tenemos lo que es la semirecta, pues porción de una línea recta que está compuesta por todos los puntos que se localizan hacia uno de los costados de un determinado punto fijo, que se toma como referencia. Esto quiere decir que una semirecta tiene un origen, el punto que le da inicio, pero se extiende hacia el infinito. La recta, en cambio, no tiene ni comienzo ni final. Bien, cuando hablamos de una semirecta, pues es una parte de una recta. La diferencia es que tiene un punto de inicio. Acá tengo un ejemplo donde está el punto C. ¿Qué significa? Que ese punto C es el punto de inicio y se extiende hacia la derecha de forma infinita. Abajo también tengo otro ejemplo, vean, donde está la letra A. Ahí, a partir de esa A, es el punto de inicio y se extiende hacia la derecha. Se puede extender hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, no importa hacia dónde, pero tiene un punto de inicio. Mientras que la recta no tiene un punto de inicio. Ya se extiende infinitamente, no tiene inicio y no tiene fin. Y una semirecta pues tiene un punto de inicio, pues acá el punto que le da inicio. Esta es la diferencia entre una semirecta y una recta. Luego tenemos lo que es segmento de recta. Dice acá, porción de recta limitada por dos puntos no coincidentes. Bien, chicos, para que me entiendan de manera más práctica, más sencilla, ¿qué es un segmento de recta? Pues no es más que una línea recta, una línea, y ustedes la pueden dividir en diferentes secciones. Por ejemplo, aquí tengo del punto A al punto C es un segmento, del punto C al punto D es otro segmento, del punto D al punto B es otro segmento. Cada una de las divisiones en que está dividida esa recta se le conoce como segmento de recta.
Bien chicos, entonces esto fue la clase del día de hoy. Como hoy únicamente vimos pues una introducción, los conceptos básicos de lo que es la geometría. Recuérdense que los conceptos básicos de geometría empezamos estudiando lo que es el punto, luego estudiamos lo que es la recta o línea recta, luego estudiamos lo que es la semirecta y de último estudiamos lo que es un segmento de recta. Bien chicos, fue un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy y sigamos cumpliendo con nuestras tareas para así seguir practicando matemática. Gracias.